Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Canción del escritor guatemalteco Eduardo Halfon, publicado por Libros del Asteroide. Halfon nació en Ciudad de Guatemala en 1971. Yo supe de Halfon cuando en 2004 le publicó un libro a Anagrama, que fue El Ángel Literario. Este libro me lo encontré en 2005 en la Cuesta de Moyano, que es una calle en Madrid donde hay puestos de libros de segunda mano. Lo compré, lo leí en 2005. En aquel momento me desconcertó un poco su apuesta por la autoficción. Yo creo que también había leído casi ningún libro que hablase de un yo tan cercano al autor y hablaba de literatura, era muy metaliterario y me gustó, pero me dejó como un poco desconcertado y no volví a Halfon. Seguí publicando algunos libros, no en Anagrama, y empezó a tener éxito cuando empezó a sacar sus libros Libros del Asteroide. Publicó libros como El boxeador polaco, Señor Hotman, Monasterio y Duelo. Estos los leí yo en 2018, en el verano de 2018. Como estaba teniendo tanto éxito y me parecía que me podía gustar, pues creo que el primero que leí después de este del Ángel que nos mira, o sea, casi no, 13 años después leí Monasterio, que me encantó, y había comprado en la Feria del Libro varios seguidos, los tengo firmados. Empecé a leer todo lo que podía de él porque me pareció un escritor muy envolvente. Entonces he sacado estos: Duelo, Monasterio, El señor Hotman, El boxeador polaco. Tengo más, tengo que es de pretextos, Mañana nunca se acaba, que son cuentos que complementan su universo narrativo. Tengo que es de Páginas de espuma, que es una edición ilustrada de uno de los cuentos de señor Hotman, si no recuerdo mal. Tengo Saturno, que esto lo sacó Jekyll and Hyde, que es una de sus novelas cortas iniciales. Y luego busqué, también salió hace relativamente poco, en Jekyll and Hyde, Biblioteca Bizarra, que está también muy bien. Y tengo estos ya iniciales, Elocuencia de un tartamudo, que esto ya es otra cosa diferente a lo que hace después, porque aquí son como narraciones breves de personajes con los que se ha encontrado. Y luego que la busqué ya como una curiosidad, de Cabo Roto, creo que su primera novela, se llama Litera. Y a ver, está bien, pero no está a la altura del escritor que va a ser Halfon unos años después. Esta está publicada en 2003, no sé si es su primera edición, pero es anterior al Ángel Literario. Son novelas de juventud, como esto es una curiosidad. La gran masa narrativa, el gran corpus narrativo, están estas que he sacado, sobre todo las de Libros del Asteroide. Aquí hay una voz narrativa que es la misma todo el rato. O sea, Eduardo Halfon crea un personaje que se llama Eduardo Halfon, igual que él, que es un escritor y que prácticamente se puede identificar al personaje con el escritor, aunque tiene algunas diferencias, como por ejemplo que el personaje Eduardo Halfon es un fumador empedernido y el Eduardo Halfon real no fuma. Halfon siempre habla de su gran familia judía, que son judíos emigrados de zonas de la Europa del Este, como Polonia o de Oriente Medio, que se encuentran en Guatemala. Y su gran tema es el de la identidad personal, de si eres un judío de Europa del Este, de Oriente Medio, es un guatemalteco, es un emigrado a Estados Unidos, ¿quién es él, no? En alguna entrevista Halfon cuenta que no todas sus novelas, lo que narra en ellas, o sus cuentos, es autobiográfico. A veces hay cosas inventadas. Incluso yo, que leí todo esto seguido, encontré en alguna de sus novelas algún pequeño fallo o incoherencia en su árbol genealógico, que no voy a desvelar cuál es, y él me dijo, que me cambió algunos correos con él, que lo tenía que arreglar cuando se publicara algún otro libro, cuando haga una reedición, etc. O sea, con lo cual ella me da la idea de que no todo es real, que hay partes inventadas, aunque hay cosas como que obsesiones, recuerdos, que se van transfiriendo entre un libro y otro. El comienzo de Canción es una frase muy buena, o sea, es decir, la primera frase de este libro, la leo, es: llegué a Tokio disfrazado de árabe, con lo cual ya es una frase que abre muchas puertas y llama al interés del lector, ¿no? O sea, es decir,
El escritor y personaje Eduardo Halfon ha sido invitado a un congreso de literatura en Japón como escritor libanés. Él nunca se ha sentido libanés, no ha estado en el Líbano, pero uno de sus abuelos nació en Beirut y por eso ha sido invitado. Hay una frase muy significativa, 2 páginas después de esta primera frase, que la voy a leer. Este párrafo pues me parece muy bonito y creo que marca muy bien la narrativa de Halfon. Dice: estaba en Japón para participar en un congreso de escritores libaneses. Al recibir la invitación unas semanas atrás y después de leerla y releerla hasta estar seguro de que no era un error o una broma, había abierto el armario y había encontrado ahí el disfraz libanés, entre mis tantos disfraces, heredado de mi abuelo paterno nacido en Beirut. Nunca antes había estado en Japón y nunca antes me habían solicitado ser un escritor libanés. ¿Escritor judío? Sí. Escritor guatemalteco, claro. Escritor latinoamericano, por supuesto. Escritor centroamericano, cada vez menos. Escritor estadounidense, cada vez más. Escritor español, cuando ha sido preferible viajar con este pasaporte. Escritor polaco, en una ocasión, en una librería de Barcelona, que insiste, en ubicar mis libros en la estantería de literatura polaca. Escritor francés, desde que viví un tiempo en París y algunos aún suponen que sigo allí. Todos estos disfraces los mantengo siempre a mano, bien planchados y colgados en el armario. Esta idea del disfraz o de la identidad mutante de uno es muy interesante, esa indagación en el árbol genealógico, que es su gran tema, para descubrir como facetas de uno mismo o llamados de la sangre o del pasado de cada uno, ¿no? Además de estas novelas cortas que he mostrado, o sea, Monasterio es una novela corta, Duelo es una novela corta, esta nueva también, Canciones, es una novela corta. Halfon ha publicado libros de relatos como El señor Hotman y El boxeador polaco. Al ser la voz narrativa la misma y hablar del mismo mundo ficcional que se va ampliando en cada libro, uno no tiene la sensación de diferencia entre el libro de relatos y la novela. Lo único es que el mercado recibe peor los libros de relatos que las novelas, pero tienen la misma calidad literaria y la misma intensidad. De hecho, la estructura bajo la cual Halfon compone sus libros es más la de un escritor de relatos que la de un novelista. Es decir, escribe como núcleos narrativos aparentemente breves, los va truncando, los va intercalando con otros y ahí va creando un misterio que va calando cada vez más en el lector. Es decir, la idea que la novela empieza en Japón se abandona a las pocas páginas y de repente el lector se encuentra en un bar de la vieja ciudad de Guatemala y Halfon está esperando que llegue alguien con el que se va a entrevistar, que no sabemos quién es, y se van intercalando tiempos narrativos, breves historias que se pisan unas a otras, que no acaban de concretarse, que se van abriendo en misterios más grandes, y así está construido Canción, con esta especie de narraciones personales intercaladas. En este bar lo que habla realmente Canción, el núcleo central, el tema de fondo, es un secuestro que sufrió su abuelo en la convulsa Guatemala de 1967. Halfon empieza a dar algunos datos sobre la guerra civil de Guatemala, sobre la guerrilla, sobre Estados Unidos, sobre algunos personajes que secuestran a personas con intención de derrocar al gobierno y conseguir financiación. Una de esas personas es su abuelo. En el bar de la ciudad de Guatemala está esperando entrevistarse con alguien que le dé información sobre este secuestro. La canción que evoca el título, sabremos que es el seudónimo de uno de los secuestradores del abuelo. Y no sabemos si la persona con la que se va a entrevistar va a ser Canción, alguien que le va a dar información o lo que sea. Cuando esta persona llega al bar, le advierte a Halfon que lo que van a hablar ahí no lo puede contar. Y uno no sabe si realmente lo que está contando Halfon es lo que le ha contado esta persona o es información que ha conseguido de otro lado. Hay un halo de misterio siempre en estas narrativas de Halfon, que en muchos casos se plantean como una investigación. Es decir, por ejemplo, en Duelo, Halfon investiga sobre la posible muerte de niño de un hermano de su abuelo en un lago. En esta canción pues está investigando sobre el secuestrador de su abuelo. Y en esta idea del detective, escritor, del misterio, me parece que Halfon
es uno de los más aventajados discípulos de Roberto Bolaño y a la vez uno de los menos evidentes. Siempre va creando esa sensación de amenaza y misterio en la página, porque la parte que corresponde al bar de Guatemala, el lector tiene todo el rato una sensación de inminente amenaza, de que ahí puede pasar algo y de que Halfon está corriendo peligro, que en sus libros esto es una sensación latente todo el rato, un misterio, una amenaza, como ocurría en la narrativa de Bolaño. La prosa es concisa, amarrada, pero también tiene como destellos poéticos. Tengo aquí, por ejemplo, una frase que me hace interesante sobre esto de la poesía. Aquel momento lo sabía pese a mi inmadurez, tenía el resplandor de una piedra negra en la lluvia. Halfon va hablando también aquí de cuando emigra a Estados Unidos, cuando recibe la noticia de la muerte de su abuelo, y el que entiende un poco de la forma de construir una novela sabe que si la novela empezó con el viaje de Halfon a Tokio, es una historia que se queda entre medias, en algún momento Halfon va a regresar a esa escena final y va a cerrar esta estructura de muñecas matrioscas rusas narrativas, ¿no? Podríamos pensar que Halfon en algún momento, cuando está probando desde libros como este, que recoge conversaciones con gente, con Saturno, que habla un poco como de literatura, metaliterario, este de Cabo Roto, que también era una investigación sobre un supuesto texto que demostraba que Cervantes había estado en América, que era curiosa la idea, y esa idea de la investigación, hay un momento que Halfon toca la clave del éxito y del prestigio narrativo, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, aquí al boxeador polaco o llega a Monasterio. Y uno podríamos pensar que Halfon se está repitiendo porque ya tiene la clave del éxito, sigue usando la misma voz narrativa y no indaga en otra cosa. Pero realmente a mí me parece que esto no es lo que está ocurriendo. Me parece que Halfon está escribiendo una obra importantísima que nos la deja ver en libritos de 100 páginas. Este libro, el que he leído, Canción, es una obra de orfebrería narrativa, igual que lo era Monasterio, por ejemplo. Y yo creo que en algún momento los libros de Halfon, o el libro de Halfon, se van a unir en una gran obra y se va a leer como una gran novela de 1000 páginas o 2000 páginas, porque esto seguirá en evolución, donde se indaga sobre la personalidad, la gran familia judía, la identidad, y este personaje va a ser un mito, yo creo, de la literatura, si no lo es ya, el Eduardo Halfon fumador. Os invito a leer a Halfon, si no lo conocéis, podéis empezar por Canción, por Monasterio, que me parece de los mejores, por Duelo, es que son todos muy buenos. Por Señor Hotman, yo creo que los mejores son estos grises que le ha publicado Libros del Asteroide. Luego hay alguno que también, por ejemplo, este de Mañana Nunca lo hablamos, también complementa su mundo narrativo, son relatos, algunos de la infancia, que ese era un tema que me interesaba, que indaga más en su infancia. Me imagino que lo rescatará el Libro del Asteroide, porque El boxeador polaco, se publicó primero en pretextos, y además esta es una edición ampliada que rescata una novelita también que se llama La pirueta, que es una novela corta, también muy interesante, con la misma narrativa, hace 6 pequeñas variaciones. Y bueno, a mí Halfon, de la narrativa latinoamericana actual, me parece de lo más impresionante. Os invito a leerlo, cualquiera de estos libros, que es muy bueno. Biblioteca Bizarra también está muy bien. Eran narraciones a veces con menos misterio, más reflexivas a veces, más personales probablemente. Y bueno, y para acabar, antes voy a contar una anécdota, que esto no me quiero quedar sin contarlo. Yo había leído El Ángel Literario, ya dije, en 2005, y no había leído a Halfon, y me apeteció en la Feria del Libro 2008, que sabía que estaba Halfon firmando, pues fui allí y le compré 3 libros así del tirón. Creo que fueron el de Duelo, el de Monasterio y Señor Hotman, y él me los firmó, y me presenté, le dije, oye, soy David Pérez Vega, tengo un blog, no sé qué, y resulta que yo no estaba leyendo estos grandes libros de Halfon, pero es que Halfon me leía a mí, leía mi blog, leía desde la ciudad sin cine. Para mí aquello fue un momentazo, de los grandes momentos que he vivido con el blog. Llegar a la Feria del Libro de Madrid de 2018, presentarme a Halfon y que Halfon me conociera y que él me hubiera leído. De hecho, me invitó, que era un viernes, me invitó el sábado, que había quedado con el editor que también le conozco, a Juan Casamayor, el de Páginas de Espuma, que me iba a tomar algo, y me invitó a tomar algo.
y no pude ir porque era justo el día de una boda de una de mis primas, que me lo pasé muy bien en la boda, pero fue una pena que coincidieran los días y que no pudiera ir a tomar algo por ahí con Halfon, que me quedé totalmente con las ganas. Y espero algún día salir en una novela de Halfon como personaje secundario y que haya en torno al encuentro de Halfon y David Pérez Vega una sensación de amenaza y misterio. Esto ha quedado ahí pendiente. Bueno, y hasta aquí la anécdota, que no he podido resistir a contárosla. Y nada, y como siempre, si ha llegado hasta aquí de casualidad, pues os invito a quedaros y que os suscribáis si os apetece y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.